Bendiciones abundantes para ti en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y voy a compartir contigo un sermón del pastor Prince que él predicó el 13 de marzo del presente año 2022 y se llama Pilares para nuestra iglesia y la vida. Entonces comparto contigo la pantalla y comienzo a traducirte. Saludos, iglesia. Oro porque este servicio te encuentre a ti y a tu familia bien, creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a continuar desde donde nos quedamos la semana pasada. Ahora, si no escuchaste el sermón de la semana pasada, va a estar disponible en línea para que tengas acceso a él. Pero incluso si no lo escuchaste, este mensaje hoy es completo en sí mismo. Tú serás capaz de recibir lo que Dios tiene para ti en esta palabra. Pero si escuchas el mensaje que yo di la semana pasada, te va a dar una mejor idea de dónde venimos. Sin embargo, todavía vas a recibir. Este mensaje es completo en sí mismo. Alabado sea el Señor. El Señor está descubriendo más y más los tesoros y las riquezas que Él ha depositado en su iglesia. Verán, la iglesia es la idea de Dios, no es la idea del hombre. Una vez más, cuando digo la iglesia, yo no me estoy refiriendo a este edificio físico, yo me estoy refiriendo a los muchos miembros del cuerpo de Cristo, ese nuevo hombre. Y cuando nos reunimos juntos, todas las dinámicas y todas las funciones y todas las operaciones del Espíritu Santo, en su gracia múltiple, en sus dones, van a ser manifestados en esa iglesia local. Como vimos la semana pasada, como la iglesia local manifiesta la gloria de Cristo, 2 Corintios 8:23. Son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Así que qué forma tan hermosa de ver a la iglesia. La gloria de Cristo. Cuando ves a la iglesia con todas sus fallas e imperfecciones, Dios llama a la iglesia, Dios estima a la iglesia como la gloria de Cristo. ¿No es eso hermoso? Alabado sea el Señor. Y esto es lo que la Biblia se refiere acerca de no dejar de congregarnos, porque ahí es donde se encuentra toda la acción. Está refiriéndose a Hebreos 10:25. Ahí es donde Dios va a trabajar. Sí, podemos recibir individualmente en casa o donde sea que nos encontremos. Y yo sé que en este tiempo presente, estos años pasados, hemos tomado tiempo para estar apartados con todo este distanciamiento social y teniendo iglesia en casa o estando en iglesia desde la casa. Pero esto no es lo mejor. Sabemos que no es así. Y yo he compartido que esta pandemia, saben, hay un propósito para permitir que ocurriera. Quizás es para causarnos que apreciemos nuestro reunirnos físicos más que nunca antes. Saben, cuando Israel fue llevada a cautividad a Babilonia, cuando ellos regresaron, nunca se regresaron a la idolatría, nunca más. Ese periodo en Babilonia los curó de la idolatría. Así que yo creo que muchas de las cosas que atravesamos es para despertarnos. Nos fortalece incluso más, nos hace apreciar todos los planes y propósitos en el corazón de Dios. O de otra forma, seríamos muy egoístas, como en Ageo, que dice, Ageo les dijo a ellos, a la gente de Dios, esta era gente que que acababa de regresar de la cautividad de Babilonia, y él les dijo, ¿por qué es que cuando beben no están saciados, comen y no están satisfechos, y ganan su salario para poner ese salario en una bolsa llena de hoyos? Eso significa que todo lo que consumes, que todo lo que tienes no es suficiente. ¿Por qué es así?
Y la respuesta viene del profeta Ageo, donde dice en Ageo 1:9, porque mi casa está desierta, mi casa está desierta. No hemos priorizado lo que Dios prioriza. Así que la idea que el diablo ha puesto de la iglesia es de algo aburrido, algo mediocre, que no puedes encontrar lo mejor en gente. Encuentras gente atrasada, encuentras gente rara, que no tiene idea de que el mundo ha ido adelante. Nada pudiera ser más lejano de la verdad. La iglesia es más contemporánea y más avanzada, más en sintonía con el cielo. Por ejemplo, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis 11, 8 y 9 que algo va a ocurrir en la ciudad de Jerusalén y todos los ojos del mundo van a estar fijos en un solo lugar en Jerusalén. Ahora, muchos años atrás, quizás 100 años atrás, leerían eso y los burladores se reirían de la Biblia y dirían, ¿cómo algo puede ocurrir? Y la Biblia dice que todas las naciones van a ver ese evento en una localidad en Jerusalén. Bueno, ahora nadie se está riendo con el invento de la televisión en línea. En un instante hay videos en línea que podemos recibir en la privacidad de nuestras propias casas. Algo que está pasando muy lejos en algún lugar. Alabado sea el Señor. Así que la Biblia es más avanzada de lo que pensamos. Alabado sea el Señor. Y algunas de las profecías y todo eso, hasta que tenemos la tecnología, ni siquiera sabemos cómo van a ocurrir, especialmente aquello que está en el libro de Apocalipsis. Pero sabemos que va a ocurrir. Amén. Alabado sea el Señor. Así que vamos a mirar a la iglesia. Si miras a los 4 evangelios, la iglesia no está abiertamente declarada. Jesús estaba hablando a los judíos y esto es algo para que todos nosotros recordemos. Cuando Dios miraba hacia abajo, cuando Dios mira hacia abajo, Dios mira a 3 grupos de gente, es lo que nos dice la Biblia. 1 Corintios 10:23, judíos, gentiles, aquellos que no son judíos y la iglesia de Dios. Entonces tú perteneces a alguno de ellos. Si no eres un judío y no eres salvo, no eres parte de la iglesia de Dios, tú eres un gentil. O si tú eres salvo y tú eres un judío o eres un gentil y has llegado a ser salvo, ahora tú eres parte de la iglesia de Dios. Alabado sea el Señor. La organización más exitosa en el universo entero y por toda la eternidad. Así que todas las grandes corporaciones que ves alrededor del mundo, los gigantes tecnológicos, no van a durar para siempre, pero la iglesia va a durar para siempre. Esa es la razón por la cual Él puso todos los dones y todos los carismas y todos los dones de gracia en ti, para que tú puedas operarlos en ella. ¿Para qué? Para beneficio de la iglesia, porque tú estás edificando la iglesia de Jesucristo. Amén. Y por supuesto, la expresión solamente puede ocurrir en la iglesia local. Aleluya. Jesús dijo en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y como he dicho, Mateo, Marcos, Lucas y Juan no hablan mucho acerca de la iglesia. Hay unas pocas menciones de la iglesia. Por ejemplo, Jesús dijo otra vez en el Evangelio de Mateo sobre la declaración de que yo era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, no está diciendo que la iglesia es defensiva y que la iglesia está atacando al diablo con puertas. Nadie ataca con puertas. Es la idea de que la iglesia está en la ofensiva y que las puertas del infierno se están derrumbando.
Alabado sea el Señor. Amén. La iglesia está haciendo incursiones, la iglesia está creciendo y la iglesia está viva y bien por todo el mundo. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesús dijo que las puertas del Hades o del infierno no prevalecerían y no van a prevalecer contra la iglesia. Ahora, no dice que la gente que se junta y quiere ser una iglesia, a menos que se congreguen. Noten lo que Jesús dijo en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero estos 2 o 3, por cierto, 2 o 3 es la más pequeña pluralidad, ¿verdad? La más pequeña pluralidad que pueden reunirse son 2. Y Jesús dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahora escucha, él no dijo, por cierto, eso es la iglesia. La iglesia está formada incluso por la más pequeña pluralidad. Alguna gente dice que a menos que tú tengas un cierto tamaño, tú no eres una iglesia. Eso no tiene sentido. Basado en lo que el Señor dice, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Y noten esa palabra que dice congregados. Están congregados en mi nombre. No dice que donde están 2 o 3 reunidos o juntos. No dice donde están 2 o 3 incluso teniendo una reunión casual. No dice eso. Eso no es la iglesia, que la gente nada más decida reunirse. Eso no es la iglesia. Y la gente se encuentra una con otra y en un café, y eso no es la iglesia. Pero, ¿qué es la iglesia? Cuando están congregados, y eso significa que alguien está ministrando ese poder de congregación, de unión. Alguien está iniciando esa unión, esa reunión. ¿Y quién es ese? El Espíritu Santo. Y la Biblia dice que solamente cuando el Espíritu Santo trae a estos 2 o 3 o incluso más unidos, congregados, si Él es el iniciador y Él es aquel que los está juntando, no es una cuestión de que yo me quiera reunir o que yo me quiera reunir, es el Espíritu Santo uniéndonos. Cuando nos unimos, nos congregamos y es ese poder de unión. Él nos une, eso es la iglesia, y Jesús prometió que Él estaría en medio de ellos. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor Jesús. Así que cuando Dios te ve a ti, Dios te ve como el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:27 dice, ahora vosotros pues sois cuerpos de Cristo y miembros cada uno en particular. Vosotros pues sois ¿qué? El cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. En otro lugar, Pablo por el Espíritu Santo en Efesios 5:30 dice que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ahora, yo sé que esto suena místico y esto se llama el cuerpo místico de Cristo, pero aún así el cuerpo de Cristo hoy en el cielo está formada de carne y huesos, de una carne glorificada, por cierto. Y nosotros somos miembros de ese cuerpo aquí en la tierra, de su carne, y estoy seguro de que Él tiene una carne saludable ahora mismo. Nosotros somos miembros de su carne y de sus huesos, y es por eso que necesitamos identificarnos a nosotros mismos en Él. Y eso es cuando llegamos a ser como Él, no por nuestra propia energía, sino por el poder del Espíritu Santo. Lo más que lo vemos a Él y nuestro enfoque está en Él, lo más que clamamos esa unidad con Él, somos miembros de su cuerpo. No dice que trates de ser como Él, que trates de ser del cuerpo de Cristo. No, tú eres el cuerpo de Cristo, tú eres su miembro. Y tú eres parte de su carne y de sus huesos. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y me gusta decirlo de esta forma, como dice 1 de Juan 4:17, porque como Él es, así somos
nosotros en este mundo. Como Él tiene una carne saludable, yo también tengo una carne y unos huesos saludables. Puede ser que no luzco así, puede ser que no lo experimento ahora mismo, pero eso es lo que yo clamo. Alabado sea el Señor, y la verdad va a sobreponerse a los hechos. El hecho puede ser de que yo siento dolor en mi cuerpo ahora mismo, pero si yo clamo la verdad de que yo soy uno con Cristo, alabado sea el Señor, ese dolor va a tener que irse. Ese dolor es temporal. La verdad de que soy uno en Cristo es eterna. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Así que no olviden que son miembros parte del cuerpo de Cristo y miembros en particular. Ahora, el nacimiento de la iglesia ocurrió en el libro de Hechos. El libro de Hechos y el Evangelio de Lucas fue escrito por Lucas. Pablo llama a Lucas en algún lugar en Colosenses el médico amado. Colosenses 4:14. Era un compañero, un copartícipe, un socio de Pablo. Y Pablo dijo, el médico amado. Lucas era el médico amado, y eso es porque él tenía esos puntos de vista, como cuando Jesús curaba una enfermedad. Él diría, él notó, comparado con los otros evangelios, él diría, la mano derecha de un hombre estaba seca, y cuando una mano derecha estaba seca, no puede tener suficientes medios para proveer para él mismo, porque la mano derecha usualmente es la mano principal para que el hombre trabaje con ella. Y él notaba cosas como estas. Y Lucas escribió en la apertura de su evangelio, en Lucas 1:3, él escribió esto. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Notan el nombre de esta persona, excelentísimo Teófilo. Así que en la apertura o en el capítulo de apertura del Evangelio de Lucas, Lucas menciona que está escribiendo el Evangelio entero de Lucas para una persona. Y por supuesto el Espíritu Santo está involucrado en todo esto para que nosotros lo leamos, pero está escribiendo en aquel momento a un hombre a quien llama el excelentísimo Teófilo. Muy probablemente haya sido un romano a causa de esa palabra excelentísimo, porque esa frase que es usada otras veces en el libro de Hechos para un gobernador romano, aquí que muy probablemente aquí este hombre fuera un gobernador romano o alguien con un rango alto. Obviamente esta persona llegó a ser salva y quería saber sobre la vida de Jesús, así que Lucas escribió y dice, he investigado con diligencia todas estas cosas y las he puesto en orden. Oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así que este es el Evangelio de Lucas, y miremos el libro de Hechos. Hechos fue escrito también por Lucas, Lucas 1:1, el primer versículo del libro de Hechos. En el primer tratado, oh Teófilo, ahora no le llama excelentísimo. Probablemente Teófilo le dijo, hey, Lucas, no me llames más excelentísimo, yo soy tu hermano en Cristo. Así que dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y así es como él abre. Así que vemos que el autor de ambos libros es el médico Lucas, que viajó con Pablo muchas veces en el libro de Hechos, decía a nosotros, porque él estaba escribiendo nosotros, incluyéndose a sí mismo con Pablo y con sus otros compañeros, sus otros socios. Así que cuando él escribió esto, él estaba escribiendo a Teófilo. Estaba haciendo primero un registro sobre la vida de Jesús y después en el libro de Hechos está escribiendo otro registro
para Teófilo también, esta vez más acerca del cuerpo de Cristo. Aquí la vida de Jesús, acá el cuerpo de Cristo. Aleluya. Si miras con cuidado cuando Jesús nació, la narrativa del nacimiento de Jesucristo y todo eso solamente puede ser encontrado en el Evangelio de Mateo, como también en el Evangelio de Lucas. Cuando Lucas escribió eso, Lucas mencionó en Lucas 1:35. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que Jesús nació en un pesebre, donde en Belén. Ahora, el tiempo en Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, no antes, no después, sino cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que Lucas escribe que él nació en Belén. Y noten que él está hablando acerca de Jesús. Cuando la plenitud del tiempo llegó, Jesús nació. Pero aquí en Hechos 2:1:1, cuando llegó el día de Pentecostés, y en inglés dice cuando se cumplió por entero el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Y este es el nacimiento de la iglesia. Así que tú tienes a Lucas en su evangelio hablando del nacimiento del Señor Jesús, y en el libro de Hechos está hablando acerca del nacimiento de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Otra vez, ambos fueron en el cumplimiento del tiempo. Dios tiene un tiempo, y cuando el tiempo, o tuvo un tiempo, y cuando el tiempo se cumplió, cuando llegó el tiempo, cuando la plenitud de ese tiempo llegó, no antes, no después, Cristo nació. Lo mismo para la iglesia en el día de Pentecostés. Cuando el día de Pentecostés se cumplió por entero, el nacimiento de la iglesia ocurrió. Aleluya. Y la iglesia sigue. Por eso digo que la iglesia es la organización más exitosa de todos los tiempos, porque sigue andando hasta ahora. Está creciendo más larga y más ancha. Alabado sea el Señor. La iglesia está ganando gente. Yo sé que ustedes ven cosas físicas, incluso pueden ver a gente que profesa, gente que clama que son salvos y hacen toda clase de cosas. Y la gente piensa, Dios mío, eso es lo que de lo que se trata la iglesia, pero no te desalientes por eso. Y quizás alguna gente se ha desviado y todo eso, pero el diablo te va a hacer ver lo que es visible, lo que es palpable, lo que está allá afuera en lo abierto, pero nunca va a mostrarte por revelación cómo la iglesia es, incluso ahora mismo. Así que yo quiero compartir esto contigo porque es crucial que incluso tengas tus necesidades en tu vida suplidas, porque la forma más plena en la que Dios quiere suplir en tu área es a través de la iglesia. Alabado sea el Señor. Sí, tú puedes recibir del Señor directamente. Tú puedes nunca ir a la iglesia, nunca ser parte de una comunión en ningún lugar. Y puedes no decir que eres parte de ninguna iglesia y todavía recibir del Señor. Puedes, sí. La mayoría de la gente es salva de esa forma, de hecho. Mucha gente escucha un sermón en casa o leen un libro, incluso de un hombre que ya ha fallecido, y ellos llegan a ser salvos ahí donde están, pero eso no es todo. Ser salvo es maravilloso, pero Dios quiere que pertenezcas a su iglesia, a ese cuerpo místico de Cristo. Aleluya. Así que Lucas escribió acerca del nacimiento de Cristo, y Lucas escribió en el segundo registro a Teófilo acerca del nacimiento de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Aleluya. Amén. En el Evangelio de Lucas,
Lucas escribe en el Evangelio entero de Lucas, escribe acerca de Jesús y sus 30 y tantos años de su vida. En el libro de Hechos, Lucas escribe acerca de los 30 años desde Hechos capítulo 1 hasta Hechos capítulo 28. Todo esto se llevó 30 años. Así que en el Evangelio de Lucas habla de los más de 30 años de Jesús, de la vida de Jesús. En el libro de Hechos, Pablo escribe acerca de los 30 años de la vida de la iglesia, de su historia en la tierra. Aleluya. ¿Ven el paralelo, amigos míos? Alabados el Señor. Estoy llegando a algo aquí, pero quiero que veamos esto primero, porque necesitas ver que hoy la expresión de Jesús, mucha gente dice, yo quiero al Señor el cielo, yo quiero que el Señor directamente, pero Dios ha ordenado. Recientemente yo estaba compartiendo con mi hijo Justin. Si alguien te da la autoridad de hacer algo, por ejemplo, un policía de tránsito, él está dirigiendo el tráfico y es alguien pequeño, alguien bajito que está vistiendo un uniforme y un enorme camión viene hacia él. ¿Qué es lo que él hace? Todo lo que tiene que hacer es levantar su mano. Ahora, ¿su tamaño hace una diferencia? No. ¿Por qué? Porque su autoridad es lo que hace una diferencia. Porque detrás de él está toda la fuerza policíaca y detrás de la fuerza policíaca está todo el ejército, la naval, la fuerza terrestre y toda la riqueza y el respaldo de Singapur está detrás de ese hombre. Así que cuando él levanta su mano, no está ahí parado por él mismo. Así que yo le dije a él que cuando tú dices en el nombre de Jesús, tú te sientes que quizás el miedo está viniendo hacia ti. Tú puedes decir miedo, en el nombre de Jesús, apártate de mí. Y el miedo tiene que obedecerse porque no es lo que nosotros somos, no es cuánto sabemos, si hemos crecido hasta un cierto punto, sino si conoces el nombre de Jesús, toda la autoridad es en su nombre. Jesús lo dijo de esta forma, yo le enseñé a él. Mateo 28, 18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, él lo va a hacer directamente, dice, le dijo dice a su iglesia, voltea a sus discípulos y les dice, por tanto, y notan que dice ahí, por tanto, eso está conectado con que toda potestad me es dada o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Alabados el Señor. Ahora vemos algo, Él nos está autorizando. Es por eso que cuando tú usas el nombre de Jesús, nosotros oramos por los enfermos y usamos el nombre de Jesús y venimos contra esa enfermedad. Maldecimos esa enfermedad desde las raíces, le ordenamos que sea desarraigada y sea removida de ese cuerpo. No es nosotros no somos el sanador, pero Él lo es. Él todavía está trabajando como en los últimos versículos del Evangelio de Marcos. Él regresó al cielo y la Biblia dice que el Señor trabajaba juntamente con ellos. ¿Recuerdan el retrato del toro que es del Evangelio de Marcos? Y el Evangelio de Marcos retrata a Jesús como fuerte para trabajar, como un toro. Y es por eso que en el primer capítulo dice las palabras inmediatamente. Yo les dije la semana pasada sobre el Evangelio de Marcos, que habla de inmediatamente, enseguida. Es como un siervo incansable. No abre con su genealogía, abre con su servicio, como él anduvo haciendo bienes y sanándolos a todos. Una vez que su obra estaba terminada, él iba a hacer otra obra. Una vez que él arrojaba demonios, entonces iba a enseñar. Y después de que terminaba de enseñar, él se iba a sanar. Incansable, fuerte para trabajar.
como el toro. Así que el final del Evangelio de Marcos, los últimos versículos en Marcos 16:20 dice que los discípulos iban por todas partes ayudándoles el Señor. En inglés dice trabajando con ellos el Señor. Noten que no es aparte de Él, no directamente Él, sino que el Señor trabajando con ellos. Amén. Así que toda autoridad en el cielo y en la tierra nos ha sido dada. Y no mucho tiempo después de eso, mi hija me hizo esta pregunta. En uno de los líderes de grupo le hizo esta pregunta acerca de por qué orar. ¿Por qué deberíamos orar si Dios lo sabe todo? Y yo tengo un sermón entero acerca de eso. Tiene que ver con la autoridad, cómo Dios dio la autoridad en esta tierra a Adán, el primer hombre, y Adán cometió alta traición. Así que Dios no podía directamente solo intervenir y quitar esa autoridad, porque lo que Dios da, Dios da. Dios tuvo que encontrar un canal legal, un terreno legal para regresar esa autoridad, y ese es el por qué Jesús es llamado el segundo Adán, el último hombre. Así que él vino y él conquistó eso justamente de las manos del enemigo. Y por supuesto, cuando el enemigo lo tenía, él trajo muerte, él trajo toda clase de destrucción, toda clase de inmundicia, toda clase de desorden, de violencia. Vino la muerte, la enfermedad. Esa autoridad que él tenía, él la usaba para mal. Pero ahora Jesús se la ha arrebatado. Y porque Jesús dijo en Mateo 28:18, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. En otro lugar dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y dijo a la iglesia entonces, por tanto, id. Y es por eso que nosotros oramos. Cuando nosotros oramos, estamos haciéndolo cumplir. Estamos haciendo cumplir una victoria que ya ha sido completada. Ahora, el enemigo va a obstaculizar, algunas veces va a pelear de regreso o como respuesta, pero debemos permanecer firmes. Debes seguir haciendo cumplir la autoridad, porque al final del día la autoridad, como la del oficial de policía, es más grande que el poder del gran camión. El camión tiene que detenerse a causa de esa autoridad. Amén. Alabado sea Dios. Bueno, vamos a seguir adelante. Miramos el nacimiento de Cristo y cómo es retratado o representado por el mismo escritor en el Evangelio de Lucas y en el libro de Hechos, el nacimiento del cuerpo de Cristo, la iglesia. Aleluya. Y habla acerca del Evangelio de Juan, como habla de los primeros 30 y tantos años de la vida de Jesús, y en el libro de Hechos habla de los 30 años de la vida de la iglesia, de cómo es la iglesia en su comienzo en el comienzo de su historia. Aleluya. Otra cosa es esta, nosotros vemos al Espíritu Santo muy claramente en el libro de Hechos. ¿Por qué es así? De hecho, nosotros decimos que son los hechos de los apóstoles, pero entonces es el Espíritu Santo una y otra vez, el Espíritu Santo llenándolos todos en el aposento alto. El Espíritu Santo es aquel que le susurró a Pedro y le dijo, aquí 3 hombres te buscan. Fue el Espíritu Santo que le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y había un hombre ahí que necesitaba su ministerio y el hombre llegó a ser salvo. Es el Espíritu Santo que mientras Pablo estaba predicando con sus compañeros, el Espíritu Santo habló en Antioquía y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Y el nombre era en aquel entonces de Pablo, Saulo. Fue el Espíritu Santo quien dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo. En otras palabras, denme a mí a Bernabé y a Saulo. En otras palabras, tengo una comisión para ellos. Alabados el Señor. Ellos escucharon al Señor, siguieron al Señor, estaban fluyendo. En una ocasión, Pablo iba a predicar en algún lugar, incluso predicando el Evangelio, nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu. Hay momentos en el Espíritu
Y en el libro de Hechos dice que Pablo iba a ir a un cierto lugar y que el Espíritu no se lo permitió. El Espíritu se lo prohibió. El Espíritu no le permitió. Y él era muy sensitivo. Quizás el tiempo el tiempo de Dios para ellos no había llegado. Quizás sus corazones no estaban preparados y Dios lo sabía. Ellos estaban sumergidos en el pecado y ellos se rehusaban a escuchar, se rehusarían a escuchar a Pablo. Así que lo que sea que fue, el Espíritu Santo sabe incluso el tiempo correcto para que nosotros prediquemos el Evangelio. Amén. Así que podríamos llamar esto en vez de los hechos de los apóstoles de los hechos del Espíritu Santo. Aleluya. Así que lo que Jesús hizo en el Evangelio de Lucas, él anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Él todavía lo está haciendo, pero a través del Espíritu Santo y a través de su iglesia. Así que ¿dónde se encuentra el Espíritu Santo? En la iglesia. En la iglesia. Y amigo, cuando tú miras al mundo hoy, tú piensas que el mundo está mal. No, es porque la iglesia aquí no está tan, a causa de la iglesia aquí no está tan mal esto. Segundo Tesalonicenses 2:6 dice que ahora sabéis lo que el presente lo detiene. Cuando lo que lo detiene sea removido, vas a ver qué clase de oscuridad y desenfreno va a haber en esta tierra. La Biblia dice que la iglesia es la sal de la tierra. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. ¿Qué es lo que la sal hace? En aquella época era un refrigerador. Preserva cosas de ser corrompidas. Solamente estar ahí en tu lugar de trabajo. Tú no tienes que hablar. No, que tú eres un creyente, que tú eres un cristiano, no tienes que saltar sobre la silla y predicar la palabra de Dios y hablarles a todos ellos sobre el misterio de los 4 jinetes. No tienes que hablar de todo eso. Solamente tu sola presencia va a traer el del Espíritu Santo a tu trabajo. Y en la atmósfera entera va a haber una santificación, una influencia de santificación. Imagina cuando la iglesia sea removida en el rapto, el Espíritu Santo en esencia será removido. Amén. Y lo que tenemos en la tierra, el Espíritu Santo todavía va a estar trabajando, pero no en la plenitud como Él lo está haciendo a través de la iglesia. Antes del tiempo, va a ser como antes del tiempo de la iglesia en el Antiguo Testamento. Recuerdan, la gente todavía era salva, todavía creía en Dios, a unos pocos. Era el Espíritu Santo también en aquel entonces, pero no a la plenitud de Él. En otras palabras, estamos viviendo en días de gracia, en donde, si lo puedo decir de esta forma, el Espíritu Santo hace cosas sin esfuerzo o sencillas sin esfuerzo. Amén. Hay un fluir. Eso es lo que la unción hace, la unción del Espíritu Santo. Es como que pones aceite en las bisagras de la puerta que están rechinando todo el tiempo. Tú pones aceite ahí, ¿qué pasa? Hay un fluir y ya no hay ruido. Las relaciones necesitan eso, necesitan la unción del Espíritu Santo. Es por eso que Pablo dijo en Efesios 5:18 y 19 que seas lleno con el Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos e himnos y espíritus, hablando con salmos e himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor. Y también dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Amén. Habla de relaciones después de eso. ¿Por qué? Porque la unción del Espíritu Santo va a causar que no refunfuñemos, que no hablemos palabras que no van a edificar, que no van a levantar, que van a ser palabras destructivas, como el crujido de la puerta. Una vez que pones el aceite ahí, hay un fluir. Todo prospera sin esfuerzo, todo resulta fácil. Tú abres la puerta sin ningún esfuerzo. Alabado sea el Señor. Y eso es lo que Dios trae. Y todo eso está disponible en la iglesia. Entonces, lo peor todavía no ha llegado, amigo mío. Sí, tú puedes ver cosas, guerras y rumores de guerras, como dije la semana pasada, lo que Jesús nos enseñó. Pero Jesús dice,
Mirad que no os alarméis, mirad que no os turbéis en Mateo 24:6, porque el fin esto no ha llegado todavía. Así que a causa de que estamos aquí, el mal está siendo restringido, aleluya. Tú, hijo de Dios, a causa de ti, ese mal en tu hogar es restringido. Amén. Podría ser peor. A causa de ti, ese lugar de trabajo en el que estás, tú puedes decir, ay, no me gusta el ambiente aquí, a mí me gustaría trabajar en una organización cristiana. Bueno, si toda la sal se va al salero y no hay sal entre la corrupción, entonces, ¿qué valor tiene eso? Es tiempo para nosotros de que salgamos fuera del salero, salgamos del salero y salemos la corrupción que hay en el mundo. Alabado sea el Señor. Tú lo tienes en ti. Dios te ha llamado y te ha ordenado que sea así. Ese es el poder de la iglesia de Jesucristo. Amén. Alabado sea el Señor. Gracias, Jesús. Y otra cosa es que tú vas a ver el Espíritu Santo. Jesús fue concebido en el Espíritu Santo en el vientre de una virgen. En el Evangelio de Lucas habla acerca de eso. Lucas 1:35 dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por el cual también el Espíritu Santo, ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Así que el Espíritu Santo estuvo involucrado en la concepción de Jesús. Él estaba en el vientre de María concibiendo al santo ser que nacería, que era el Hijo de Dios, que sería llamado el Hijo de Dios. Y la temprana iglesia, el nacimiento de la iglesia, el Espíritu Santo los llenó a todos ellos. En Hechos capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Necesitamos depender en el Espíritu Santo, amigo mío. Y otra cosa interesante es que si miras ambos libros, los capítulos 2 de ambos libros, Lucas capítulo 2 y Hechos capítulo 2, el último versículo de ambos capítulos vas a encontrar esto, Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ese es un versículo muy largo. Es el último versículo, es el último versículo de Lucas capítulo 2. Y que tal de en el otro libro que Lucas escribió a Teófilo, el libro de Hechos. Este es el último versículo, 2:47. Alabando a Dios, la iglesia alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Pueden ver eso? Ahora, en Lucas capítulo 2, el último versículo dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en favor, dice la versión en inglés, para con Dios y los hombres. Y en Hechos capítulo 2, el último versículo dice, alabando a Dios y teniendo favor, la iglesia, los muchos miembros del cuerpo, teniendo favor como Jesús tenía favor, creciendo y teniendo favor con toda la gente. Y el Señor añadía, es como en los días de Jesús, la iglesia incrementa en sabiduría y en estatura. Cuando el Señor añade a la iglesia crece en su estatura, en su crecimiento. Amén. Diariamente, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Aleluya. Ven el paralelo, amigos míos, estos dos libros escritos por Lucas, el médico amado, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Puedes ver que el enfoque de Dios es ahora en el cuerpo de Cristo. Y puedes ver, yo siempre le digo a la gente que si quieren un ministerio sólido o si quieres una iglesia fuerte, llena de gracia y de verdad, alabados el Señor, es importante que siempre recuerdes esto, que las tres bases o patas del escabel, que es ese banquito donde se apoyan los pies, está basado en estas tres patitas o tres bases. La primera base o patita del escabel es la persona de Jesucristo.
Debes enfatizar a Jesús. Tu vida debe girar alrededor de Él. Tus enseñanzas deben girar alrededor de Él. Y todo lo que dices y haces debe ser para su gloria. Él es el centro de tu vida. Amén. Eso es importante. Es posible para que nosotros digamos Dios, Dios, Dios y no decir el Señor Jesucristo. Amén. Dios ha ordenado que la plenitud de la deidad habite en Él. Alabado sea Dios, aleluya. El Espíritu Santo ha venido solamente para glorificar a uno, no a Él mismo. Él no hablará por Él mismo, sino que Él me glorificará, dijo Jesús en Juan 16:14. Y Él va a ungir a cualquiera que quiera ver a Jesús glorificado. Alabado sea el Señor. Aleluya. Así que es vital para nosotros que recordemos esto, que mientras estudiamos la palabra de Dios, queremos ver a Jesús por encima de todo, no como hacer dinero, no como tener un matrimonio exitoso. Y todas estas cosas están bien. Dios quiere bendecirnos con todas estas cosas, pero la razón primaria para abrir las escrituras es para ver a Jesús. Y cuando tú ves a Jesús, esas cosas no vas a carecer de ellas. De hecho, muchas veces cuando tú ves a Jesús, la suficiencia está ahí. O cuando ves a Jesús, la sabiduría viene para saber cómo actuar en esa situación específica en la cual estás o por la cual estás siendo acosado. Y tú solamente esto lo haces viendo a Jesús. Alabado sea el Señor. Solo al ver a Jesús vas a terminar en el lugar correcto, en el momento correcto. Cuando María quería compartir su amor por Jesús, obviamente Jesús era central en su vida. Ella estaba ocupada con Cristo. Recuerdan que ella ungió al Señor y el Señor dijo que esto había sido hecho para su entierro. Más tarde, cuando Jesús murió y fue enterrado, algunas mujeres vinieron en el tercer día con especies para ungirlo, pero era demasiado tarde. Solamente María fue capaz de hacer la cosa correcta en el momento correcto. Solamente porque ella estaba ocupada con Cristo, ¿sabes? No tienes que preocuparte de qué hacer o cuándo hacerlo. Estamos en el fluir, estamos en tiempo, estamos en el lugar correcto, en el momento correcto. Todo eso va a solucionarse mientras tú te ocupas a ti mismo en Cristo y vas a terminar como María, haciendo la cosa correcta en el momento correcto. Aleluya. Bien, aquí detengo esta primera parte de este sermón que se llama Pilares para la Iglesia y la Vida. Y Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, quiero darte gracias por cada persona que escucha esta enseñanza. Bendícele, Padre, con tu gran amor, con tu gran poder. Gracias, Padre, por darnos entendimiento, por alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y por ser ese Dios dador de la vida, de la luz. Y gracias porque en ti se encuentra toda la sabiduría. En nuestro Señor Jesucristo se encuentra toda la sabiduría. Te bendecimos, Padre, te honramos, te reverenciamos y deseamos conocer más de tu corazón y más de nuestro amado y glorioso Señor Jesucristo. Y es en su nombre que te agradecemos. Amén. Paz, shalom y hasta pronto. Hasta la próxima.